Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 6 de septiembre de 2019 son: un registro, 2.020.574 violaciones al procedimiento en el juicio de amparo indirecto. Pese a su trascendencia al sentido del fallo, el Tribunal Colegiado de Circuito puede, excepcionalmente, resolver el fondo del asunto y, en su caso, conceder la protección de la justicia de la Unión, cuando de las constancias advierta cuestiones objetivas suficientes para ello. 2 Registro, 2.020.573 Verificación de origen de mercancías. El artículo 7A06 del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos mexicanos y la República de Colombia, TLCG2, y la regla 14 de las reglas de carácter general relativas a la aplicación de las disposiciones en materia aduanera de ese acuerdo internacional, no violan el principio de seguridad jurídica, previsto en el artículo 16 de la Constitución Federal, por el hecho de que no enuncien exhaustivamente la documentación requerida en el procedimiento relativo para obtener un trato arancelario preferencial, al ser válido que ello quede a consideración de la autoridad. 3 Registro, 2.020.572 Traslado de internos de un centro penitenciario a otros sin autorización judicial previa. El procedimiento excepcional previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un solo acto integrado por una fase administrativa y otra judicial, por lo que no se actualiza la causal de improcedencia de cesación de efectos cuando el juez de control lo convalida. 4 Registro, 2.020.571 Trabajadores al servicio del Estado. Corresponde al patrón justificar la temporalidad del nombramiento y su causa motivadora. 5 Registro, 2.020.570 Suspensión de plano. No queda sin materia para resolver el recurso de queja interpuesto contra su negativa aunque se haya desechado la demanda de amparo, si el auto en el que se emitió esta decisión no ha causado estado. 6 Registro, 2.020.569 Suspensión condicional de la ejecución de la pena. En asuntos tramitados bajo el sistema penal acusatorio, la garantía para su obtención no tiene como limitante el monto de la que se impone al fijar la medida cautelar prevista en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales. 7 Registro, 2.020.568 Solicitud de compensación de saldos a favor por concepto de contribuciones. Constituye una gestión de cobro que interrumpe el cómputo del plazo de la prescripción de la obligación para devolverlos. 8 Registro, 2.020.567 Recurso de revisión. El Tribunal Colegiado de Circuito debe desechar el interpuesto por el imputado como tercero interesado, cuando el Ministerio Público promueva la demanda contra la determinación que le impone una multa en un proceso penal, y se le haya concedido el amparo. 9 Registro, 2.020.566 Robo. La afectación patrimonial en este delito comprende tanto el monto de lo robado como el de los daños causados y perjuicios generados a la víctima con motivo de la comisión del ilícito, por lo que ambos rubros deben considerarse para efectos de la individualización de la pena. Interpretación literal del artículo 140, fracción I, del Código Penal para el Estado de Aguascalientes en el apartado de punibilidad. 10 Registro, 2.020.565 Predial. El artículo 21 transitorio, definición B chica, clase, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esta el 31 de diciembre de 2017, al no establecer el rango en que debe ubicarse una construcción no habitacional cuyos muros se encuentren elaborados por la combinación de diversos materiales, impide determinar uno de los conceptos que integran la base gravable del impuesto relativo y, por ende, viola el principio de legalidad tributaria. 11 Registro, 2.020.564 Protección de datos personales. El deber del Estado de salvaguardar el derecho humano relativo debe potencializarse ante las nuevas herramientas tecnológicas, debido a los riesgos que éstas representan por sus características. 12 Registro, 2.020.563 Protección de datos personales. Constituye un derecho vinculado con la salvaguarda de otros derechos fundamentales inherentes al ser humano. 13 Registro, 2.020.562 Promociones en línea en el juicio de amparo. Su presentación interrumpe el plazo para cumplir una prevención, aun cuando no pueda abrirse o descargarse el archivo correspondiente.
14 registro. 2.020.561 medios de prueba en el proceso penal acusatorio y oral. Contra el auto que los admite en la etapa intermedia es improcedente el juicio de amparo indirecto. 15 registro. 2.020.560 listado global definitivo de los contribuyentes respecto de quienes se presuma la inexistencia de las operaciones que amparan los comprobantes fiscales que emitieron. Su publicación no demuestra, por sí sola, la aplicación del artículo 69b grande del Código Fiscal de la Federación que lo prevé, en perjuicio de los terceros que hayan utilizado esos documentos para soportar una deducción o acreditamiento. Para efectos de la procedencia del amparo indirecto. 16 registro. 2.020.559 juicio oral mercantil. Las actuaciones emitidas durante su sustanciación son impugnables por vicios de carácter formal, mediante el incidente de nulidad, por lo que si no se interpone, serán inoperantes los conceptos de violación procesales en los que se combatan. 17 registro. 2.020.558 hechos notorios. Las salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa no deben ejercer de manera parcial su facultad para invocarlos. 18 registro. 2.020.557 horas extras de los trabajadores al servicio de los poderes del Estado y municipios de Baja California. Para su pago basta con demostrar que hubo acuerdo de voluntades respecto de la jornada laboral, sin que la falta del oficio de autorización de tiempo extraordinario sea suficiente, por sí sola, para absolver al demandado de ese reclamo. Legislación vigente a partir del 9 de mayo de 2014. 19 registro. 2.020.556 feminicidio. Cuando no se acredita el elemento normativo de este delito, relativo a las cuestiones de género, el juez puede realizar la traslación típica correspondiente al tipo básico de homicidio, legislación del Estado de México. 20 registro. 2.020.555 excepción de cosa juzgada se actualiza en el juicio laboral cuando en un laudo ya se analizó lo relativo a la debida cuantificación de la pensión jubilatoria, con base en determinadas prestaciones. Ahí vamos, pasito a pasito. 21 registro. 2.020.554 evaluación al desempeño docente. El proceso de selección relativo y su notificación no constituyen actos de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto. 22 registro. 2.020.553 detención en flagrancia se actualiza si al revisar a un pasajero que ingresa al país por alguna terminal internacional, se advierte que posee sustancias prohibidas dentro de su organismo, narcóticos, aun cuando para constatarlo se utilicen aparatos tecnológicos, como los rayos X. 23 registro. 2.020.552 detención en flagrancia. No existe demora injustificada en la puesta a disposición inmediata del indiciado ante el Ministerio Público, si por estar en riesgo su vida, previamente es trasladado a un centro médico para su atención. 24 registro. 2.020.551 desistimiento de la demanda de amparo. Si ocurre ante el juzgado de distrito una vez dictada la sentencia e interpuesto el recurso de revisión en su contra, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito proveer al respecto. 25 registro. 2.020.550 demanda de nulidad. Es válida su presentación ante la Oficina de Correos de México ubicada en el domicilio del representante legal de una persona moral, si éste reside fuera del lugar en donde la Sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa del Conocimiento tiene su sede. 26 registro. 2.020.549 datos personales. La licencia de uso de un signo marcario relativo a la prestación del servicio de motor de búsqueda en Internet concedida por una empresa extranjera en favor de una sociedad mercantil mexicana, es apta para considerar la responsabilidad de ésta por el tratamiento de aquellos conforme a la normativa constitucional y legal respectiva. 27 registro. 2.020.548 contrato de seguro contra robo o pérdida total del vehículo por daños. La exhibición de la factura original no constituye un elemento de la acción de pago de la indemnización por actualización del siniestro. 28 registro. 2.020.547 conflictos individuales de seguridad social, que debe entenderse por último estado de la cuenta individual de ahorro para el retiro, como requisito que deberá contener la demanda previsto en la fracción B chica I del artículo 899C de la Ley Federal del Trabajo. 29 registro. 2.020.546 conflictos competenciales. Cuando la resolución recurrida hubiera sido dictada por un juez de distrito especializado no resulta aplicable el criterio de competencia residual.
30 registro. 2.020.545 conflicto competencial. Es inexistente cuando el órgano al que se le declinó competencia se rehusó a aceptarla y devolvió los autos sin pronunciarse sobre su carencia de capacidad legal para conocer y decidir legalmente del asunto. 31 registro. 2.020.544 competencia territorial por excepción por razones de seguridad en las prisiones. Corresponde al juez del lugar en que se ubique el centro de máxima seguridad al que se haya trasladado al imputado y al juez declinante proveer lo necesario para el envío a aquel de los registros de la carpeta digital que se tramitaba ante él y los de la carpeta de investigación, interpretación extensiva del artículo 27 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 32 registro. 2.020.543 competencia para conocer del amparo indirecto promovido contra la resolución que ordena la inhabilitación del quejoso para desempeñar empleos, cargos o comisiones públicos se surte en favor del juez de distrito ante quien se presente la demanda. 33 registro. 2.020.542 competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra la difusión de los datos personales del quejoso por una autoridad en una rueda de prensa, con el objeto de que se aporte información que lleve a su captura por la comisión de un delito se surte en favor del juez de distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda. 34 registro. 2.020.540 competencia para conocer de los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en el amparo indirecto en que se reclamaron la retención y diagonal o suspensión de prestaciones laborales. Corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo. 35 registro. 2.020.539 caducidad de las facultades de las autoridades fiscales. El artículo 67, fracción IB chica, del Código Fiscal de la Federación que establece el plazo para que opere tratándose de fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el interés fiscal, respeta los principios de legalidad y de seguridad jurídica. 36 registro. 2.020.538 asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito. Carece de legitimación para promover el juicio de amparo en nombre de su asesorada, con la simple representación que se le otorgó en el proceso. 37 registro. 2.020.537 asesor de la Procuraduría Agraria. Tiene facultades para realizar todos los actos procesales que exija la adecuada defensa de los intereses de la clase campesina dentro de los juicios en la materia. 38 registro. 2.020.536 asesor de la Procuraduría Agraria. Sus amplias facultades para realizar todos los actos procesales necesarios para la adecuada defensa de la clase campesina, son congruentes y compatibles con la obligación convencional de respeto y garantía de los derechos humanos al debido proceso y al acceso a la justicia. 39 registro. 2.020.535 asesor de la Procuraduría Agraria. La negativa de los tribunales agrarios a reconocer sus facultades de representación es un acto de imposible reparación para efectos de la procedencia del amparo indirecto. 40 registro. 2.020.534 asesor de la Procuraduría Agraria. La negativa de los tribunales agrarios a reconocer sus facultades de representación en favor de la clase campesina no constituye un aspecto de la personalidad, por lo que en su contra procede el amparo indirecto. Inaplicabilidad de la jurisprudencia P. J. 37/2014, décima. Ponme atención, yo aquí leyendo y tu puro mensajito. 41 registro. 2.020.533 orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin intervención judicial. Si de los antecedentes se advierte que se ejecutó antes de la presentación de la demanda de amparo, es improcedente conceder la suspensión para los efectos del artículo 161 de la ley de la materia, al ser un acto consumado. 42 registro. 2.020.532 administradores de las aduanas. Pueden ser suplidos por los servidores públicos que les están adscritos, sin necesidad de observar un orden jerárquico. 43 registro. 2.020.531 acción de reinstalación o de indemnización. El hecho de que el trabajador ubique el despido injustificado en un día de descanso obligatorio por ley, o inhábil para él, por corresponder al de su descanso semanal no conlleva necesariamente la improcedencia de aquella. 44 registro. 2.020.530 acceso al expediente electrónico. La autorización del juez de distrito surte efectos ante el tribunal colegiado de circuito que conozca de los recursos derivados del expediente principal o del incidente de suspensión, sin necesidad de reiterar la petición. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.